trabajar sí o sí, pero con la calidad educativa, ¿ya? En la calidad educativa es asegurar que la educación a la que acceden los estudiantes sea de alta calidad, con profesores calificados, currículos relevantes y recursos adecuados. Eh, por su parte, nosotros, por la parte del Ministerio de Educación, contamos con una currícula. Ahora que en la currícula haya ciertos aspectos, ¿no? Esto me voy a ciertos contenidos. Muchos de los maestros han ido reclamando, ¿no? Pero no tenemos textos. Pero yo recuerdo que ahora les han dado incluso no sé qué textos, ¿no? Que han ido trabajando. Pero eso es desde el ministerio, pero no son textos, digamos, que hayan elaborado el maestro. A eso quiero llegar, ¿no? El maestro tiene que ir elaborando su propio texto, tiene que elaborar su texto para que haya una calidad educativa. ¿Por qué? Porque solo el maestro sabe cuál es su realidad, cuál es la realidad con la que cuenta, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Solo el maestro sabe. No saben los de otros países o algunos o muchos de los textos de educación primaria, por ejemplo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos de educación inicial diferentes, no tenemos textos, sino nuestra carpeta o nuestro cuaderno de aprestamiento, ¿no? Que se ha ido creando cada maestro, se podría decir, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto, no? Porque hay muchos maestros que han ido agarrando, ¿no? Ciertos ejemplos de textos, pero hay muchos que ya con el tiempo se han ido elaborando, viendo la necesidad también, ¿no? De la realidad, de la unidad educativa o del contexto donde yo trabajo, ¿no? Donde ustedes trabajan, entonces han ido viendo cuál es esa realidad. Y de acuerdo a eso han ido elaborando su texto y ese texto, pero solo se está ahí, solo está en su aula, no conocemos. Sería ideal, sería genial que ustedes lo produzcan y que sea siempre la producción de conocimientos en investigación durante mi formación en especialidad y que ustedes presenten su texto, ¿no? Su texto, pero sí sea netamente articulado, ¿no? Y con todos los elementos pertinentes. A eso se refiere, ¿no? Que haya una calidad educativa y que este texto sea relacionado lo que es con el currículo que ha propuesto el ministerio. Este currículo no está alejado de ninguna otra realidad, es nomás la que nosotros conocemos y se realiza dentro del aula, ¿no? Vamos a lo que es la formación técnica tecnológica, docente y mejora de la calidad. Ustedes todavía no han ido llevando lo que es ¿cómo se llama? Lo que es la eh, técnica tecnológica y han ido desarrollando tal vez un módulo de las TIC, colegas. Ya hemos desarrollado módulo de las TIC en la especialidad o no. Todavía, Lindsay. No, licenciada, Ya, todavía. ya, Todavía. yo me imagino que ya van a llevar, ¿no? Ese módulo, pero sin embargo no es más, nosotros vamos a ir fortaleciendo también ese aspecto, ¿no? Porque para la especialidad se puede realizar en el Moodle, ¿no? En educación inicial, se puede realizar en el Classroom también. Diferentes plataformas, mini plataformas, se podría decir, ¿no? ¿Para qué estas mini plataformas con 4 actividades donde pueda interrelacionar el niño en casos de que yo tenga que utilizar la tecnología como herramienta, ¿no? Para la formación de los estudiantes. Ahora, ¿por qué viene esto, la formación técnica tecnológica docente y mejora de la calidad educativa? En todos los módulos, diré, en todos los diplomados de especialidades está que el maestro tiene que formarse, autoformarse en técnica tecnológica. Esta técnica tecnológica hoy por hoy los niños, incluso en la currícula, si nosotros vamos a ver la currícula, está desde primero de primaria, ¿no? Incluso para sexto de primaria y hasta que el niño sepa elaborar diversas plataformas. Entonces, miren, de acuerdo a la currícula, tampoco está lejos, o no es que yo esté a favor o no a favor, porque tiene, ¿no? Varias cosas que no coincide y no estamos, como les dijera, conformes, porque no existe tampoco bibliografía y no tenemos los recursos ni los insumos, ni tenemos las super salas, ¿no? De computación con las computadoras de últimos modelos. No tenemos tampoco un internet cada unidad educativa, no llega
la señal y todo eso, entonces no contamos todavía con recursos para poder nosotros trabajar a la par con lo que es con la técnica tecnológica. Es por eso que primero el maestro tiene que formarse, ¿no? Tiene que autoformarse. Tiene que autoformarse para luego desarrollar ciertas actividades o ciertas actividades o ciertas acciones, ¿no? Dentro del aula. La formación técnica y tecnológica, preparar a los estudiantes para el mundo laboral. Eso es cierto, porque desde un primero de educación primaria ya se está llevando adelante, ¿no? Dándoles las habilidades y conocimientos técnicos y tecnológicos necesarios para el éxito en el mercado actual. Pero si yo, maestro, no me he capacitado, no me he ido actualizando y nosotros sabemos que con la economía que estamos no tenemos ni siquiera los estudiantes nos ganan, ¿no? En el mejor celular. Entonces tenemos que ir nosotros autoformándonos para poder elaborar cualquier aplicación, nada raro, ¿no? De aquí en adelante o no sabemos qué es lo que pueda pasar para los otros gobiernos. Claro que nosotros tampoco no nos vamos a dejar, ¿no? Pero las políticas seguramente nos van a lanzar así. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para lo que viene. Entonces, tenemos que ir conociendo lo que son las tecnologías y también para nuestro trabajo, ¿no? Porque recordemos, para la defensa del trabajo, en uno de los acápites o en uno de los criterios en la hoja de evaluación, en la hoja de especialidad, justamente en la defensa, dice si el maestro sabe manejar recursos tecnológicos a través de lo que pida el tribunal, dice, y ahí está la opción de 1 a 15 puntos. Entonces, no podemos nosotros perder esos 15 puntos, ¿no? Si está en nuestra mano. Si de repente nos pregunta, a ver, el tribunal, ¿usted qué acción tecnológica realizó durante el proceso de su formación en la especialidad con los estudiantes? Ah, yo empecé a realizar esto en una pequeña plataforma, una mini plataforma del Classroom, donde todos los niños pueden ingresar y empezar a cantar y mejorar su voz. O yo he aplicado esta aplicación, ¿no? El Story, donde yo puedo ver cómo el estudiante dibuja y directamente hay como del celular una aplicación y que verifica si está bien dibujado o mal dibujado. Entonces eso les ha gustado a los estudiantes. Miren, tan solo con esa preguntita yo ya tengo 15 puntos adentro, ¿no? Entonces tengo que yo apropiarme un poquito de las tecnologías. Formación docente, mejorar la calidad de la educación a través de la formación continua y la actualización de los docentes, permitiéndoles integrar las nuevas tecnologías, los métodos innovadores de enseñanza y las teorías educativas contemporáneas. ¿Qué quiere decir? Hay diferentes cursos, ¿no? Ahora no tengo tiempo para cursos, ahí está mi celular, ahí están mis diferentes aplicaciones. Incluso si yo le digo a mi celular que quiero ver cómo puedo hacer un curso corto o cómo puedo elaborar una estrategia o cómo puedo mejorar a ese niño, de inmediato, ¿no? En el celular o la información de internet nos da. Entonces nosotros tenemos que irnos actualizando, no siempre tiene que ser en diversos cursos, ¿no? De diferentes instituciones, sino a autoformarnos. Hasta en la movilidad uno se va autoformando si le da un buen uso a su medio tecnológico. Mejora de la calidad educativa, promover la innovación, la investigación y el desarrollo en el campo de la educación para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos trabajar mediante minis, así, y pequeñas plataformas o pequeños enlaces donde al niño le diga empiece a cantar o empiece a, no sé, a contar el cuento, ¿no? Entonces, eso tenemos que ir mejorando, pero ya con la tecnología, ¿no? Por eso es muy importante y está en todos los módulos, está esto de la tecnología, porque es para que no nos quedemos, como decíamos a un inicio, ¿no? Tiene que ser una metodología descolonizadora. Descolonizadora porque yo agarro lo tradicional y lo actual. No puedo dejar a ninguno de los dos, ¿no? Tengo que ir agarrado de los dos para formar estudiantes. Vamos a la educación en valores y ciudadanía. La educación en valores. Estamos yendo con la educación en valores y la ciudadanía porque tenemos que ir interrelacionándonos, ¿no? Con la comunidad educativa a partir del desarrollo ético. ¿Cómo?
vamos a fomentar el desarrollo de valores como la responsabilidad, la honestidad. Nosotros como maestros de formación inicial todo el tiempo estamos con los niños, ¿no? Que una vez que han venido de sus hogares, muchos de los niños tal vez sus padres de familia no cumplen, ¿no? Tal vez o no son responsables, pero nosotros ya enseñamos desde ahí, ¿no? Desde inicial, a ser responsables, a ser más honestos. Hay muchos niños que ya vienen con ciertas situaciones, ¿no? De poder, ciertas, como les dijera, ciertas actitudes que han adoptado en su hogar. Pero esto nosotros tenemos que ir cambiando, ¿no? Hacia lo que nosotros sabemos cuál es lo correcto, ¿no? La convivencia pacífica. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque hoy en día todas las unidades educativas de los 9 departamentos estamos trabajando con lo que es la violencia, ¿no? La violencia y la convivencia, ¿no? Pacífica. La participación democrática. Tenemos que promover la participación activa de todos los estudiantes en la toma de decisiones. Es como ahora, ¿no? Yo les he pedido a ustedes, ¿no? Para realizar, para hacer nuestras políticas, entonces nosotros todo, a partir del diálogo, siempre hacer un análisis crítico reflexivo con los niños, siempre enseñarles a decir por qué o de qué manera, ¿no? Para poder abrir esos espacios, para poder crear esa conciencia del conocimiento epistémico en los niños. Siempre tiene que ser el niño curioso. Si bien nosotros sabemos, y personalmente yo también me he formado, ¿no? Así cuando el maestro decía, cállense, hagan eso, pero nunca yo podía preguntar, pero ¿por qué? ¿O de qué manera yo puedo participar? Pero de otra, no, nada, no teníamos opción, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que enseñarle al niño eso, hasta hacerle cansar, ¿no? Pero ¿y de qué manera? ¿Y por qué has hecho? ¿Y para qué? ¿Y eso cómo te va a servir? ¿Y eso qué acción? Siempre llevar a lo mejor, ¿no? De eso nos habla, de valores, ¿ya, colegas? Vamos a la integración de la tecnología en la educación, ¿ve? Seguimos con la integración, sí o sí tenemos que nosotros ir integrando, porque si no vamos a quedar, sigue como un país al último, ¿no? En la cola, donde si es que nosotros seguimos con nuestros anteriores textos, y yo he visto, ¿no? Que en la actualidad sigue nuestras maestras utilizan, claro, de hecho tiene muy buenos elementos el libro La Alborada para poder enseñar a leer y escribir a los niños. También nosotros hemos aprendido con Flores, con diferentes textos, ¿no? Que también tomamos en cuenta hoy en día. Tomar en cuenta eso, pero también tomar en cuenta la actualidad, las acciones de la realidad, de la educación real de hoy en día. Por ejemplo, la robótica e inteligencia artificial. Si nosotros vemos las informaciones ya de otros países, cómo está avanzando la robótica, pero nosotros seguimos, ¿no? Con la que seguimos en nuestras cápsulas con los niños, se podría decir. No en todas las unidades educativas, no hay en otras que ya, pero claro, eso, ¿quién va a poder acceder? También a aquellos niños que tienen mucho más recursos económicos, pero nosotros tenemos que darnos modos y hacer comprender al niño, ¿no? Recursos educativos digitales. A eso yo me voy, ¿no? Hay tantas plataformas que tenemos muchos recursos educativos ya digitales, nosotros que podemos ir enseñando. Ahora ustedes me dirán también ahí, pero no tenemos un laboratorio en la unidad educativa para yo poder ir a desarrollar esto, ¿no? O nuestras computadoras están obsoletas, que ya no funcionan o que ya tal y eso, ¿no? Pero tenemos que nosotros darnos modos, si bien hoy en día están dejando atrás lo que son nuestras computadoras, pero el niño ya está entrando a esa ciudad tecnológica, se podría decir, ¿no? Hay herramientas digitales para el aprendizaje, de hecho que sí hay. Hay incluso esto de ¿cómo se llama? Las voces virtuales, la realidad virtual, ¿no? Las voces virtuales, por ejemplo, la Alexia, los Siris, ¿no? Oye Siri, préndemelo tal, oye tal. Entonces el Siri siempre te hace caso, ¿no? Entonces esos aspectos eh, hay en los celulares, ¿no? La realidad virtual y aumentada. Plataformas de aprendizaje en línea. Las únicas plataformas que se ha visto en Bolivia para poder aplicar, y hemos tenido tantas dificultades en esto cuando estábamos en épocas de pandemia,
Yo recuerdo, ¿no? Decían, no, no da, que ha colapsado y que no ha rendido, ¿no? No, no ha estado bien, pero también de la misma manera hemos estado sufriendo en educación superior y la única plataforma que más o menos y ahí tenía todas las aplicaciones y todos los tales era la plataforma Moodle. En Moodle es adecuado, ¿no? Es adecuado hoy en día, ¿no? Porque también hemos utilizado lo que es el Classroom. Classroom ya casi está un poco quedando atrás y hay otras plataformas más, pero se utiliza otra tecnología mucho más avanzada y solo da con el Windows 11, ¿no? Entonces, lo cual ni nuestros laptops que nos han dado, ¿no? El gobierno no puede entrar, ya ha colapsado y de muchos ya no hay. Entonces, también aquí se puede pedir, ¿no? Políticas internas para el gobierno, lo cual, pero este año ya no, tal vez para el próximo gobierno, pero cada año tenemos que ir superando todas estas dificultades, ¿no? Que tenemos, pero si bien está en la currícula, entonces nosotros tenemos que irnos apropiando un poco. Aprendizaje personalizado y adaptable. Esto siempre y cuando solo estemos, ¿no? A solas con el estudiante, pero sí puede estar la computadora, pero no sabemos, ¿no? Y cuando nos decían, recuerdo el Ministerio de Educación decía, la computadora va a reemplazar al maestro. Colegas, eso nunca va a poder reemplazar. ¿Por qué? Porque el maestro enseña como quiera con cariño, enseña con amor y eso entra al estudiante. No es que ahora la computadora te va a dar cariño, le va a dar amor. A ver, hagan la prueba ese aspecto. Por ejemplo, yo personalmente he hecho la prueba y ha dado resultados, ¿no? He hecho la prueba eso que no siempre de la anda a aprender, pueden aprender a memorizar solo eso, pero no les va a enseñar algo que realmente, ¿no? El niño le sirva, no va a aprender. Ahora lo que va a memorizar se le va a olvidar. Ah, no, decía eso en la computadora o decía en el tal, o tal vez estas voces virtuales, ¿no? Les puedan enseñar, pero no siempre, ¿no, colegas? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? No se puede reemplazar al maestro. Y para producir conocimientos, nosotros también tenemos que estar a la par con eso. Tenemos que estar. Ahora, colegas, enfoque indígena descolonizador. Este tema es más que todo solo teórico. Más adelante ya vamos a ir, yo les voy a ir explicando cómo tenemos que hacer pasito a pasito, ¿ya? El enfoque indígena descolonizador. Tenemos que ir reconocimiento de saberes, reconocer y valorar los conocimientos de las culturas y las tradiciones de los pueblos indígenas, dice, ¿no? Ya, desde nuestro punto de vista como maestros, nosotros respetamos, valoramos, pero eso ¿dónde está? Ahora, esto, ¿por qué estamos tomando este enfoque indígena descolonizador? Porque, digamos, yo me encuentro en Oruro, yo. Entonces, ¿desde dónde tiene que partir mi texto? Desde mi realidad, dice, ¿no? Entonces, seguramente estoy pues, con estudiantes de Oruro, entonces esas realidades del altiplano. Entonces, tendrá que empezar mi texto desde el altiplano. Difícilmente que va a empezar desde el trópico, porque yo no estoy ahí. A eso se refiere que el enfoque de los textos o de la producción de conocimientos tiene que ser desde donde tú te encuentres, desde el lugar en que tú te veas, porque tú tienes que ser el protagonista de esa producción de conocimientos e investigación. Entonces, por eso estamos tocando este punto importante. Ahora, yo difícilmente que les voy a pedir, ¿no? Su opinión, digamos, digamos, a una maestra que esté en Santa Cruz, de este Oruro, no, por eso, dice. Entonces, aquí va a haber tareas de lecturas para hacer la, la interpretación, para hacer como les dijera, aparte de categorización e interpretación, el parafraseo va a ser desde tu realidad. Parafraseo, más adelante les voy a enseñar qué es el parafraseo, qué es la categorización. Porque yo estoy parada en Oruro, entonces yo no puedo hablar lo mismo que está hablando mi compañera de Santa Cruz, ¿no? De Santa Cruz hará sus ejemplos desde Santa Cruz, yo mis ejemplos desde Oruro, porque los niños desde de Oruro es otra realidad, son otras cosas. De repente aquí en Oruro no tenemos ni parques con piscinas ni nada de eso. En cambio, el niño desde allá me va a dar mucho más ejemplos desde allá, ¿no?
Pero si yo le voy a preguntar algo aquí, pero yo no conozco, pero yo no he ido, entonces no va a haber investigación, no va a haber producción de conocimientos. En cambio, en Santa Cruz sí va a haber, porque tienen, ¿no? Tienen sus diferentes lugares, ¿ve? Yo ni puedo mencionar qué lugares, entonces de ahí viene. Por eso tiene que ser esta producción de conocimientos con un enfoque indígena descolonizador. Reivindicación de la lengua, promover el uso de las lenguas indígenas en la educación, respetando diversidad lingüística y cultural. Aquí viene también, ustedes se recuerdan que para cualquier inicio de cualquier producción inédita tiene que haber antes de la introducción un resumen. El resumen tiene que estar en lengua originaria, ¿no? Lengua originaria de mi contexto. Entonces, en nuestro caso, si yo estoy en Oruro, tendría que ser quechua o aymara, ¿no? Ahora, si una persona está en Cochabamba, tendría que ser quechua. Ahora, si está en Tarija, ¿qué tendría que ser? En Tarija he visto de otras lenguas, entonces. Si estoy en Santa Cruz, ¿qué tendría que ser? Si estoy en Beni, a eso se refiere, ¿no? Esa es una producción, tiene que haber eso. Descolonización del currículo, descolonizar el currículo educativo, incluyendo las perspectivas indígenas, la historia y la cultura de los pueblos indígenas, dice, ¿no? Seguramente voy a hacer mis consignas desde mi contexto. Eso es lo que nos está diciendo, respetando nuestra currícula de acuerdo a mi contexto, dice, ¿no? Empoderamiento indígena, fomentar la participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones educativas para garantizar su autonomía y control sobre su educación. Entonces, aquí es la inclusión de los consejos educativos, ¿no? De los consejos educativos, ¿para qué? Para ir a un mismo horizonte y para producir ese conocimiento, pero apropiándonos desde ese contexto, cuál es su cultura, ¿no? O sea, cuál es su cultura indígena. Dice. Nuestro texto, de hecho, que tiene que ser con un enfoque indígena descolonizador, pero que tiene que apuntar a todos, a los 9 departamentos, ¿no? La sociología latinoamericana, la identidad cultural y la diversidad social. Y a la identidad cultural nos referimos, ¿no? A todas las diversas culturas que tenemos nosotros y conocemos nuestras costumbres y tradiciones de cada contexto. La diversidad social y desigualdad, estudiar las desigualdades sociales, la pobreza. Aquí ya viene como temas específicos, ¿no? En la producción de conocimientos. Yo, el momento de hacer lo que es mi trabajo de producción, tendré que atacar solo a lo social, o a la pobreza, a la discriminación. No, todo tiene que estar integrado en uno. ¿Por qué? Porque tal vez de la pobreza puede ser su causal la sociedad, o tal vez de esta pobreza que estamos viviendo puede ser su causal la discriminación o la población, ¿qué puede ser? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta a todos. Por eso vamos a hacer la investigación cualitativa, no cuantitativa, colegas. ¿Ya? Vamos al último punto, la descolonización, decolonialidad epistemológica y interculturalidad. La descolonización del pensamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Liberar el conocimiento de las estructuras coloniales que lo han denominado durante siglos, ¿no? Tenemos que despojarnos de aquello de decir, ¿no? Ay, tú eres como los cambas, ¿no? El coya ya ha venido, o mi docente es un coya, o este coya, o les van discriminando, ¿no? Tenemos que, y claro, y hay muchos coyas que lo toman de la mejor forma. ¿Por qué? Porque están acostumbrados, en realidad no les importa porque tienen la autoestima elevada, ¿no? Entonces ya, si yo tengo mi autoestima elevada y sé que tengo más conocimiento, y aunque ustedes no lo crean, el conocimiento es poder, colegas, es poder. ¿Por qué? Porque estés donde estés, igual el ser humano te valora por el conocimiento. Entonces, ¿qué dice? No, él sabe y a él no le podemos hacer o no podemos decirle eso porque a cualquier pregunta que te haga, él siempre se está defendiendo. Entonces, por eso les digo que el conocimiento es poder. Epistemologías del sur. A ver, un poquito vamos a hablar de esta epistemologías del sur.
No sé si han leído ahí del Hugo Semelman, las epistemologías del sur, ¿no? Que reconocen, ¿no? El conocimiento, hay conocimientos, quiénes son los de izquierda y quiénes son los de derecha. Es bonito este texto, ¿no? Cuando cada quien defiende a lo negativo y el otro grupo defiende a lo positivo. Es como los saberes y conocimientos, ¿no? De los uruchipayes. Cuando los uruchipayes dicen, cuando las mujeres soplan del lado sur, entonces quiere decir que los vientos no van a venir, no, que van a venir las lluvias, dice. Es porque las mujeres eh, son como tierra que van a germinar, entonces las lluvias vienen. Pero si los hombres se paran de las epistemologías del norte y van soplando hacia el sur, solo va a venir las tierras, solo va a venir la tierra y va a venir las enfermedades, dicen, ¿no? Y eso no es un dicho, no es un escrito, no es, es un hecho que ha pasado y es de esas culturas, ¿no? Y es verdad, ¿no? Porque dice que los niños se enferman y justo cada fin de mes tienen que, ellos no van al hospital, indican, ¿no? Los de antes, no iban al hospital. Los hombres detrás de sus casas tenían que agarrar, dice, los vientos, ¿no? Y las mujeres tenían que soplar hasta que llegue el viento. Y efectivamente los hombres agarraban en sus saquitos y esos saquitos eran elaborados como de pullos, así, y los enterraban detrás de las casas de los niños. Por eso difícilmente por esos lados podrían morir los niños, ¿no? Entonces, porque ellos entre ellos se van curando. Y es así, es algo muy misterioso, pero que sí, efectivamente, tiene su, es real, digo eso, ¿no? Porque hemos ido a caminar por ahí, hemos visto, ¿no? Sus culturas, cómo son sus costumbres y tradiciones, y cómo entre ellos se van curando, cómo entre ellos se van sacando adelante. La interculturalidad, promover la construcción de un mundo más justo y equitativo basado en el respeto, la diversidad y el diálogo intercultural. Entonces, nosotros conocemos, ¿no? La interculturalidad es la interrelacionamiento con las 36 etnias y culturas, ¿no? Eso es la interculturalidad. Si puede ser la intra, solo puede ser de mí, pero nosotros vamos a hacer la interculturalidad. Esta producción que nosotros vamos a ir elaborando, que vamos a conocer, porque ahora solo vamos a conocer en este módulo 5 4 puntos importantes vamos a conocer, ¿no? Esos 4 puntos yo creo que al otro módulo van a seguir haciendo los otros 4. Entonces, con eso va a consolidar lo que es su trabajo. Pero este módulo conmigo se van a ir un poco conociendo. El día de hoy, a ver, para hacer una rememoración, hemos hablado un poco de la investigación y producción de conocimientos desde la descolonización, desde la realidad, desde dónde yo voy a partir. El primer posicionamiento para que uno haga investigación y producción de conocimientos es conocer su realidad. Primero, conocerse cada uno mismo, luego conocer esa realidad educativa donde está trabajando. Ya sé cómo es mi realidad educativa, ya sé cuántos en mi curso hay, cuántos con, se podría decir, discapacidad, con aprendizaje, con dificultades de aprendizaje en matemática, en lenguaje, en la oralidad, no sé, en el aprestamiento. Ya sé, ustedes a estas alturas ya conocen cuántos hay con dificultad. Entonces, ese es el primer punto. Yo aterrizar a mi realidad, saber dónde estoy parada, dónde estoy ubicada. Incluso vamos a necesitar, ¿no? La unidad educativa, dónde está ubicada, a ver con cuántos niños yo estoy, a ver qué dificultades he visto y cómo será de dónde vienen los niños, por qué tienen esto en la oralidad, por qué ellos no pueden hablar bien, serán de una lengua originaria. Entonces, todo eso. De eso es la clase de hoy. Se ha tratado solo de eso, de estar en la realidad, pero a partir, teniendo esa mirada, ¿no? De la descolonización, teniendo esa mirada de lo de antes, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer la diferencia de la investigación cualitativa y cuantitativa. De eso era el día, el tema se trataba, ¿no? De ponerse en la realidad y conocer un poquito qué es producción de conocimientos. ¿Y qué tengo que conocer para eso? Un poquito tengo que despojarme de lo que es
de lo que es la despatriarcalización, de lo que es que yo voy copiando y copiando de lo que, de los textos que ya están hechos, o como dice el proverbio, ¿no? Si lo está haciendo Juan, que lo siga haciendo. Yo sigo descansando. ¿No es así? Nosotros como maestros tenemos que fortalecer la producción de conocimientos y me gustaría, ¿no? Que todos ustedes tengan su texto, ¿no? Su texto de aprestamiento, lo que tienen los maestros de educación inicial y con su texto vayan por todo lugar, ¿no? A enseñar a los niños. Ahora, ¿por qué les digo esto? Es cierto, yo he visto, hay dibujos, ¿no? De dinosaurios, del dinosaurio Barney, donde los estudiantes, los pequeños, están colocando con las bolitas, ¿no? Para fortalecer su psicomotricidad fina, están colocando con bolitas. No, está bien. Muchos decían cuando estaban en la licenciatura, decían, no, eso no sirve. Yo digo, ¿por qué no sirve? Si nosotros tenemos que ir a la par, ¿no? A la par con la tecnología y lo que es nuestra educación. Tiene que ser descolonizadora, sí, me estoy descolonizando, porque muchos de los niños, esa es su realidad. Ellos miran el televisor. A muchos el televisor les enseña y están viendo ahí a Barney, ¿no? Están viendo a ese dinosaurio rosado, lila, están viendo. Entonces a mí me sirve esto para yo poder hacer la motricidad fina. Pero hay muchos que decían, no, no, pero tiene que ser, pongan un quirquincho o pongan un, ¿qué decían? Una llama, decían, ¿no? Y estoy hablando de este contexto, ¿no? Eso decían. Pero le dice ahí el maestro, sí, yo sé, pero ¿cómo hablan una cosa y después dicen otra cosa? Y además que en los textos dice así. Por eso los textos tampoco eran producciones, digamos, de maestros o de profesionales de Bolivia. Ahora aquí viene, ¿no? Los textos generalmente ni siquiera lo han producido maestros verdaderos. Los textos lo han hecho profesionales libres. Entonces, ¿qué ha pasado en estos textos de Profocón? Había mucho pensamiento de sociólogos, de filósofos, pero filósofos que no eran de nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se requiere con esta producción de conocimientos? Que nosotros como maestros de educación inicial se pueda producir, incluso me atrevería a decir, ¿no? De educación inicial que no se ha podido consolidar lo que es este, tenía que salir dos compendios del Profocón, un solo compendio había donde los maestros habían compartido sus experiencias bonitas, ¿no? De cómo enseñar ciertas y cómo superar ciertas dificultades. Había, pero ya tenía que salir el segundo tomo cuando estaban haciendo los maestros. No se ha dado especialidad de educación inicial, pero había los diplomados. Entonces, el segundo ya estaba ahí, categorizado lo que se va a enviar para producción de conocimientos, pero no sé, ahí nomás se ha quedado. Pero ahora lo que yo les invito aquí en la especialidad es que cada maestro pueda tener y pueda hacer esa producción inédita. ¿Está bien, colegas? Entonces, ahora lo único que hemos hecho en esta clase antes que se acabe el tiempo es que nosotros tenemos que posicionarnos en producción de conocimientos en nuestra realidad. Tenemos que ser protagonistas de nuestra propia investigación. Tenemos que incluirnos en esa investigación, en esa producción de conocimientos e investigación que vamos a realizar. Y ese es el primer paso para cualquier investigación, para cualquier trabajo que uno tiene que empezar. Que esta investigación tenga que tener la lengua originaria adecuada hasta donde yo estoy en esa realidad, es cierto. Entonces, este es el primer pasito. Yo tengo que aprender a identificarme en esa unidad educativa, qué, qué hago, a qué he venido, qué quiero y cómo voy a superar todo eso lo que he ido viendo, ¿no? Todas esas dificultades tengo que superar, tengo que ir superando, pero ¿cómo lo voy a hacer? Primero este es el primer paso, ponerme en mi realidad, ser protagonista de esa realidad, hacer la disociación, se podría decir, ponerme en el zapato del niño, cómo viene a la escuela, los pequeñitos a primera sección vienen con tanto miedo. ¿Y cómo he solucionado yo? Entonces yo sé que todas ustedes ya saben, ¿cómo voy a escribir? ¿Cuál voy a hacer? Pero el primer paso para cualquier investigación o producción de conocimientos es ese, ponerme en el lugar, en la realidad y ser un protagonista, ponerme en el zapato.
A ver, yo me voy a poner en el zapato del niño. ¿Qué habrá pensado el chiquito antes de venir a la escuela? O me voy a poner en el zapato de la madre de familia. Ay, su primer día de clase, ¿cómo va a ser? O ya ha pasado un mes. Ay, mi niño no ha aprendido esto, ¿no? En el zapato de la maestra, en el zapato de las autoridades. Eso es hacer la disociación, eso es partir de la realidad y ser protagonista de tu investigación y producción de conocimientos. Y hoy día hemos hablado un poquito de eso. ¿Está bien, colegas? ¿Alguna pregunta, alguna duda antes que se acabe el tiempo? El día lunes yo les voy a enviar o voy a poner el enlace para que desarrollemos la clase. Estamos quedando el día lunes de 8 de la noche a 10, o tal vez va a ser uno solo, para poderles explicar cuál es nuestra tarea de nuestra primera unidad temática. ¿Estamos de acuerdo, colegas? Buenas tardes, licenciada. Soy la profesora Mariela Callaú y lamentablemente Hola. entré tarde a la clase, Ya, pero quisiera saber, por favor, cuál es el horario establecido para las clases regulares. ya, ya, Licen. A ver, escúcheme, hemos quedado en que primero a las opiniones han dicho sábado de 7 a 9, pero en caso que a mí no me acepte nuestra especialista, nuestra responsable de la universidad, entonces se va a optar por el viernes de 8 a 10 de la noche. ¿Está bien? Está bien, licenciada, gracias. Y nuestra clase de reforzamiento o de retroalimentación del producto que tienen que hacer hasta el día jueves es el día lunes de 8 a 10 de la noche. ¿Está bien? Mariela. Muy bien, licen. Ya, entonces estamos y yo les voy a mandar